Discúlpenme, por favor. Gracias. Entonces, el tema del día de hoy son las enfermedades restrictivas. Y entonces, por acá tengo que aplastar, ¿cómo es esto? Sí está conectado. No. Ya, gracias. Bueno, en las clases pasadas nosotros convertidas, ¿no? Tal vez no tiene batería. No, le cambié este año. Si quiere yo le doy cambiando. Bueno. Lo que pasa es que la idea es manejarme con el puntero. Dios manda con el puntero, y ni aquí funciona. No funciona ni aquí. Entonces todo se trabó. Saben grabar a veces el tema del día de hoy que viene a ser la patología restrictiva, donde su nombre lo está indicando que hay una reducción del parénquima, ¿cierto? Y esto provoca una baja capacidad pulmonar total, y lo que vamos a ver es que tenemos una pared torácica alterada, y de ahí es lo que sale el nombre de enfermedades intersticiales. Vamos a hablar sobre la fibrosis, conversaremos sobre sarcoidosis también, que tiene que ver con estas enfermedades restrictivas. Veamos si ahí puedes pasarle. Ya le pasé. Ya, no se pasa. Ahí. Ya, entonces miren ustedes. Estas afecciones limitan la capacidad de los pulmones de expandirse, de llenarse de aire, y entre los temas más sobresalientes está la atelectasia, diferente a lo que vimos la clase pasada que era el enfisema. Ahora estamos hablando de atelectasia, sarcoidosis, y también vamos a tener la fibrosis pulmonar. Ya, solucioné, chicos. Ya. Gracias, perdón. Ya, entonces, ¿qué es esta atelectasia? No es nada más que una complicación respiratoria en donde los pulmones colapsan por una insuficiencia porque no pueden expandirse completamente. Esta atelectasia puede afectar de forma parcial o completa y provocar, similar a la otra patología disnea, ¿se acuerdan que era la característica fundamental? Y en casos graves llevar a una insuficiencia respiratoria. Generalmente estos son pacientes asintomáticos, y esto puede ser también posterior a la situación quirúrgica. Bien, para tratar de encajar mejor las cosas, les dice de una manera así elemental dos tipos de atelectasia. Una que si hay una obstructiva, habrá otra que no es obstructiva, y cada una tiene causas que la generan. Si pienso en la obstructiva, tengo que pensar qué es lo que me está impidiendo que la vía aérea esté normal, y tengo la presencia de tumor o de cuerpos extraños que hayan sido ingeridos por alguna situación casual, digamos así. Y no obstructiva, hablaremos de neumonías, traumatismos y reposo prolongado. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos nosotros de esto, es otra manera de hacer también la clasificación, es que hablamos de obstrucción-resorción, en donde se mete el cuerpo extraño, hablamos de enfermedad obstructiva crónica posoperatoria. Cuando decimos atelectasia por compresión, esto es también debido a la ocupación del espacio pleural por aire, sangre o tumores, pero aquí es ya a nivel de la pleura. Y la contracción es debido a la fibrosis, que es la presencia de colágeno que va endureciendo prácticamente el intersticio pulmonar. Bien. Hay una de las atelectasias que se conocen como laminares, y que estas se presentan en las bases pulmonares, es decir, que estas son las que se presentan en pacientes postoperatorios, acordarás de esto, y aparecen como unas líneas o áreas blancas que se pueden ver en una radiografía de tórax. De esto estamos hablando de la atelectasia, y aquí están las líneas, si las pueden mirar, y en esta también se ve mejor, miren ustedes, y cuando estoy hablando ya de un resumen, quiere decir que en una atelectasia tengo pérdida de aire en los alveolos por factores de ventilación insuficiente, por presencia de tapón mucoso en una vía aérea o presión externa sobre el pulmón. El tratamiento será ejercicios de respiración profunda y oxígeno suplementario. ¿Cuáles son estos ejercicios de respiración profunda? Las bolitas. Las bolitas, ¿cómo se llaman? Ejercicios de respiración profunda. ¿Cómo es que se llaman?
Ejercicio de respiración profunda. Facilito. Pero ese aparatito, ¿cómo se llama? Bolitómetro. No sé. Bolitómetro. Ahora sí, eso les debe preguntar. ¿Cómo se llama? Bien, entonces miren ustedes, aquí se ve prácticamente un solo. Bien. Bolitómetro. Voy con la segunda patología, esta es fácil. Es la sarcoidosis, que no es nada más que una enfermedad sistémica que se caracteriza porque hay una inflamación granulomatosa. ¿Se acuerdan que en la tuberculosis siempre hablamos de los granulomas? Pero la tuberculosis tiene granulomas que son necrotizantes y aquí tengo granulomas, pero no son necrotizantes, esa es la diferencia. Y se afectan en un 90% pulmones y los ganglios linfáticos biliares. Eso también es interesante, pero si hago un diagnóstico diferencial en la tuberculosis, especialmente en la miliar o secundaria también, tengo afectación tanto del parénquima como de los ganglios pulmonares. Entonces, esta sarcoidosis tiene unas edades de presentación bien jovencitos o en la edad media, pero aquí estamos hablando que a veces por primera vez en la quinta y sexta década de la vida. Las mujeres somos más afectadas del doble que los varones y los pacientes afrodescendientes tienen una mayor incidencia. Fisiopatológicamente es el resultado de la estimulación de las células T, CD4 por un antígeno desconocido y los efectos posteriores de las citoquinas, quimiosinas, estimulan a los macrófagos y conducen a la formación de los granulomas. Ahí está la explicación de por qué en esta patología tenemos granulomas. Además, vamos a encontrar aumento del PFNY y el TNF-alfa presentes en todos estos tejidos afectados. Eso conocen ustedes más que yo. En cuanto a la clínica, nosotros tenemos tos, la disnea llamativa que ya saben, y tenemos también una afectación a nivel de la piel, como que se ven unas nodulaciones que están ahí sobresalientes en cualquier lugar de la piel, y en los ojos tienen unas lesiones de, ¿cómo se llama?, que provocan una uveitis. Y aquí hay, estas lesiones cutáneas son dolorosas, eso es una cosa llamativa, porque no siempre las lesiones en la piel son dolorosas, estas son dolorosas. Entonces, miren ustedes, aquí tengo la banda raquial, que ven aquí en el hilo, se ve claramente, y después cómo se va engrosando. Y este es de un paciente que se fue por un control al año siguiente de lo que tenía la patología y se vio que se formó estas bandas pararraquiales. ¿Sí? Entonces, como les acabé de contar, y además la afectación en los hilos pulmonares por los ganglios con esta patología, y cuando esto se afecta, mire lo que significa, es que presagia peor pronóstico cuando no tenemos afectación de los ganglios linfáticos. Bien, aquí en esta foto estamos viendo los ganglios linfáticos afectados. Entonces estamos mencionando que sarcoidosis era enfermedad granulomatosa y entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales. ¿En qué sería lo primero que se piensa? En nuestro medio, en tuberculosis, pero hay otras patologías. ¿Cuál será otra patología que produce granulomas? Y que pueden tener bacilos también. Una de ellas es la lepra. La lepra tuberculoide tiene también formaciones de granulomas. Y hay que ir viendo qué otras patologías podrían darnos esta afectación. Entonces va a ser necesaria correlación clínica y lógicamente ver qué histología clásica. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una diferencia entre tuberculosis y lepra, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál será la diferencia? Yo les digo, los dos tienen bacilos alcohol ácido resistentes. Y es la disposición. Cuando hablamos de tuberculosis siempre se ven a los bacilitos como sueltos, ¿no? Porque están en rosario, unos a continuación de otros. Si saben lo que es un rosario, ¿no? Ya. Y el otro, en cambio, el de la lepra, son bacilos, pero en forma de paquetes de cigarros, como los que se fuman en Cuba, así en paquetitos, o los que vendían, y creo que siguen vendiendo, ¿no? Esos mismos son. Entonces ya tienen una manera de pensar. Bien, entonces miren ustedes, acordarse que en la sarcoidosis hay una afectación de los ganglios linfáticos, tanto del hilio, del mediastino, y pueden estos a veces llegar a volverse escleróticos y calcificados. Quiere decir que se van volviendo duros, a eso se refiere. Bien. La afectación cardiovascular es rara,
pero sí se ha demostrado que en estudios de autopsia, sobre el 50% pueden demostrar una afectación cardíaca, pero subclínica, de manera que no dio sintomatología. Solo el rato de hacer la autopsia se dio cuenta. ¿Qué estamos observando aquí, jóvenes? ¿Qué está escrito aquí? Son los granulomas. Y entonces un granuloma, ¿se acuerda alguien cómo estaba constituido? En general un granuloma. Células gigantes, corona de linfocitos y fibrosis. No. Necrosis. No, ya los no. dos me dijiste bien. Formaciones redondeadas, ¿no es cierto? Granulomas. Estos granulomas sí tienen una corona de linfocitos, que hay células gigantes, es verdad, pero aparecen macrófagos epiteloides. Y entonces, si vemos de estos de aquí, habrá necrosis caseosa, ¿no? No. Entonces, estos son los granulomas no calcificantes. ¿Y las células qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de qué células son estas? ¿Serán las mismas células de Langhans o serán otro tipo de células? Yo les digo, en la tuberculosis las células son de Langhans, no Langerhans. Acuérdense, con eso jugamos a veces en las preguntas. No Langerhans, porque Langerhans son células de la piel. Estas son células gigantes de Langhans. Pero las características de aquí, de los granulomas, de la sarcoidosis, son células gigantes tipo cuerpo extraño. Y algunos a veces les llaman también que son células con unos cuerpos que son de Schaumann, ¿no? Que ya les voy a indicar también características. ¿Bien? Entonces, hay otras afectaciones. Por ejemplo, en el hígado, lo llamativo es que haya una hepatomegalia y la cirrosis, complicación rara, porque ¿en qué patología piensan ustedes o que ya les di yo en digestivo? Que había tanto cirrosis y que podría verse el hígado también un poco más grande al principio y después se va reduciendo. ¿Se acuerdan de la hepatitis alcohólica? ¿No es cierto? Y entonces ahí mencionamos. En la piel les dije que había unas pápulas, unos nódulos, y estos son los que se vuelven dolorosos y especialmente salen a nivel de la nariz. Y estos hay que hacer diagnóstico diferencial clínicamente con la tuberculosis. Acuérdense, perdón, con la lepra. En la lepra también hay estas formaciones nodulares. Lepra, por favor. En el ojo, como estoy viendo aquí, lo común es una uveitis y una queratoconjuntivitis. La uvea, ¿qué tipo de capa es en la piel? Superficial, media o profunda. Capa media, ¿no? La uvea es capa media. Bien, entonces miren ustedes, aquí están los granulomas. Y aquí tal vez lo puedan ver como una formación de un asterisco, por esto se llaman estos cuerpos asteroides. Aquí se lo ve mejor. Entonces son granulomas bien circunscritos, no necrotizantes, con células gigantes multinucleadas, aparecen estas inclusiones. Y estos que se llaman cuerpos asteroides o cuerpos de Schaumann, verán que se los ve aquí en la sarcoidosis, son característicos, pero no son patognomónicos. Sí saben lo que significa eso, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí se ve clarito este cuerpo. Se ve como un asterisco. ¿Alguien me decía? No. Entonces, recordar que el infiltrado alrededor, forma ese infiltrado linfoplasmocitario alrededor de los granulomas, hay fibrosis también, y estos que le dije que son característicos, pero no patognomónicos. Bien, diagnóstico diferencial. Ya dijimos con tuberculosis, facilito. ¿Y esto qué es? Esta es la lámpara. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una célula que es tipo cuerpo extraño y célula de lámpara? De los núcleos, ¿no es cierto? Porque miren esta, parece una herradura de caballo. Todos hemos visto unas herraduras, ¿no es cierto? Los zapatitos de los caballos. Entonces esta es la de la tuberculosis. Células gigantes tipo herradura. Y en cambio los otros estaban los núcleos donde ellos querían. Miren. Y además los bacilos, ¿se acuerdan? En la sarcoidosis hay bacilos. No, en la lepra hay bacilos. Sí. En las micobacterias, enfermedades por micobacterias, hay bacilos. Sí. Claro que sí. Bien. Voy ahora, hasta aquí ya está claro, ¿no? Sobre esta patología. Voy ahora a la fibrosis pulmonar. Esa es una enfermedad pulmonar crónica que va a provocar cicatrización y engrosamiento del tejido profundo de los pulmones.
Esto va a dar como conclusión dificultad en la respiración y lógicamente el paso del oxígeno a la sangre. Las causas de exposición a toxinas, ¿como cuáles? ¿Cuáles son enfermedades que se dice uno de manera general? Las neumoconiosis. El asbesto, perfecto. La silicosis también. Bien, estamos por ahí. Luego hablaríamos de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos podrían provocar fibrosis? Bleomicina. ¿Cuál? Bleomicina. Ya, por nombres yo así tanto yo no sé de medicamentos. Quimioterapia. Pero sí podemos decir los que utilizan para quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Yo no manejo medicamentos, les cuento. Solo se los paso. O enfermedades del tejido conectivo. Bien, entonces vean, esto ya se perdió la estructura pulmonar. Es una fibrosis marcada, lo que estamos mirando. Y aquí, cuando se hace un corte histológico, esto es fibrosis. ¿Qué tinción deberíamos hacer para que se pueda mirar la fibrosis? El tricrómico. ¿Cuántos tipos de tricrómico han escuchado? En lo que me conocen, solo voy a bajarle para que no suene. Tricrómico. ¿De Mason ha oído? ¿De qué más? Nada más. Hay 5 tricrómicos, también consultarán, ¿no? ¿Cuáles serán los tricrómicos? Entonces ya saben que hay 5 tipos, pero lo que sí no tienen que olvidarse es que cuando vemos un tejido que tiene un color como era, azul, turquesa o verde, esto es un tricrómico, ya sea el de gallego, sea el de mis cuantos, ya, pero eso ya ustedes lo consultan, ¿bien? Entonces, la fibrosis pulmonar está en relación con exposición ambiental, como ustedes bien dijeron, al sílice, al asbesto, pero también exposición a hongos o aves. ¿A qué me estaré refiriendo con eso? ¿Se acuerdan? La gente que está trabajando en los sitios donde hacen los hilos. Ajá, ¿no es cierto? Y las heces de las aves pueden también provocar, ¿creen que están con mascarilla ellos? No, ¿no es cierto? Entonces podría verse por ahí también. Medicamentos, aquí sí ha habido de las quimioterapias, antibióticos, ese es antibióticos el que tú me dijiste antes. No, es quimioterápico también, perdón. No sé. Pero puedo aprender, me dicen ustedes, para otra clase que viene aprendiendo siquiera 10. Enfermedades del tejido conectivo, autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus. Bien, ¿y aquí qué está diciendo? ¿Qué dice? Es como una piedra, ¿no es cierto? Bien, entonces la silicosis lo que produce es la inhalación del dióxido de silicona, que es el sílice, y sobre todo en los que trabajan haciendo la joyería. Porque de la piedra que estamos viendo, para poder sacar el oro, si tienen idea de cómo hacen. Pues desde lo que yo tengo entendido, eso primero le van golpeando, y siempre están lavando y tienen una especie de unos cernidores. Y luego se ve fácilmente lo que es en este caso el oro, digamos así, y van sacando lo que no es, lo que brilla se va quedando, de manera que de una roca así solo les va quedando un poquito ahí. Pero como cuesta tanto, entonces no importa lo que haya que hacer ni que no tengan medidas la gente que trabaja para otras personas, ¿cierto? Bien. Entonces, en la silicosis, estos son unos nódulos diminutos que se ven, estoy en el pulmón, se ve como de una nervosis y pueden estar también junto a ganglios de vidrio, se unen a cicatrices de colágeno y provocan la fibrosis masiva. Estas fibras que se ven aquí, miren, arremolinadas, tiene alrededor, todo lo oscuro que está aquí, son macrófagos que tienen el sílice en su interior. ¿Bien? Entonces aquí tengo también la formación de un granulón, miren ustedes, pero como en la historia clínica nos dice que trabaja en una mina, ya ustedes vayan pensando. Pero no es solo esto, pero si fuera del asbesto o del amianto, son trabajadores de la construcción. ¿Y en qué circunstancias? Porque ustedes van a ver a los pacientes y van a escucharles. ¿En qué circunstancias creen ustedes cuando dicen en la construcción? ¿Será cuando hacen ladrillo? ¿Será trabajando con el Eternit, que le damos como nombre especial, pero no se llama Eternit? Eternit son los suizos que pusieron ese nombre para vender las láminas, y todos les conocemos así como la Gillette, ¿no es cierto? O como la Coca-Cola, en vez de decir gaseosa, denme una Coca-Cola y cosas por el estilo, ¿no es cierto?
Entonces, el amianto, la asbestosis con que provoca fibrosis pulmonar difusa, y vemos ahí los cuerpos de amianto. Y miren, aquí están estos que yo no sé el nombre exacto, pero vienen a ser, que les conocemos como láminas de Eternit. Qué pena que no conozcan. Bien, en la asbestosis pulmonar vamos a ver placas pleurales delimitadas, calcificadas, esto induce el derrame pleural, y luego puede desarrollar cáncer pulmonar y mesotelioma. ¿Cuál será la diferencia entre carcinoma pulmonar y un mesotelioma? Los unos son de recubiertas mesoteliales, como pueden ser las pleuras, y los otros ya estamos hablando de patologías que está en el interior del pulmón, que va a ser una de las clases en la que la Michelle se decía sobre tumores pulmonares. Bien, entonces, ¿qué tengo? Miren ustedes, aquí están las fibritas que ven aquí, son de la asbesto. ¿Sí lo tengo? Y aquí se ve mejor. Y entonces, hay una fibrosis pulmonar también que se llama fibrosis pulmonar idiopática, es decir, que no sabemos el por qué se produjo. Estos pacientes tienen dificultad para respirar, tos seca, fatiga y pérdida de peso. Para el diagnóstico deben realizarse pruebas de imagen y de función pulmonar, no tiene cura, y el tratamiento lo que ayuda es que se vuelva lenta la progresión de esta patología. ¿Y esto qué será, chicos? Primero es el pulmón del presente. En segundo lugar, ¿qué tensión es? Tricrónico, perfecto. Y en tercer lugar, ¿en dónde estoy? En el intersticio del pulmón. Entonces, fíjense ustedes toda la fibrosis que tenemos. Con eso ya saben ustedes, les ponen este cuadro y dicen, tricrónico, porque estamos en una fibrosis pulmonar. Muy bien. Y ahora sí, tenemos las